Pero debe ser cuadrada. Es que tienen una particularidad. Estos Estos números no deben ser, inferior No deben ser de... cercanos. no deben ser iguales. Ay, mira, acá dice. Sí, y diferente, no puede ser igual que J. Lo que pasa es que ahí no está y Para ahí, menor que y J. diferente de J. Lo que pasa es que no se lo dice textualmente, No, sí, ese pero se sí, lo dicen no, matemáticamente. ¿Sí? Entonces la diagonal principal, ¿la que sabe? Tiene que ser. Debe ser cuadrada y pues los elementos son numéricos. Cualquier tipo de número. No, espera. No, ese no es el concepto que dice ahí. Debe ser cuadrada. Cuadrada. Y aparte de eso, debe de ser los números distintos, ¿Cuál es el número? los de la, Diagonal. los elementos. Los elementos de la diagonal, porque si me hablan de los elementos, yo digo tanto esto, como todos. No, hay que aprender. Los elementos de la diagonal, ¿qué tal que esto sea 1? Si esto es 1, ¿es una matriz diagonal? La matriz de No. identidad. Es una matriz de identidad. Entonces, ¿qué particulariza esto? Que Estos son diferentes elementos- los números, no son iguales. ¿Pero cuáles números? Los elementos. Los elementos de la diagonal principal, eso es lo que quiero que digan. Los elementos de la diagonal principal tienen que ser diferentes deben ser diferentes, y lo que está fuera de la diagonal principal debe ser. ¿Esto es una matriz triangular? Esa es. No, esa es una. Una diagonal. Una parábola. ¿Por qué no es una matriz triangular? Porque tanto arriba como abajo. ¿Y? Pues que esa solo sirve es cuando tiene ceros arriba o tiene ceros abajo. No necesariamente, porque puede ser triangular o superior o inferior, o puede cumplir las dos. No, porque ya se Condición. llama de otra forma. ¿Qué pasa si esto es 5, esto es 3 y esto es 2? Ay, sí. Diagonal. Ah, sí. ¿Una matriz diagonal? Sí. Bueno, pero hay matrices que son diagonales, bueno, aparte de ser cuadradas, diagonales, pueden ser, a ver, Diagonal superior, puede ser triangular, ¿sí? superior o inferior. Esta tiene las dos características. Ahora, Porque cero arriba y cero esta abajo. matriz, hay algo que me falta, matriz vector, ¿sí? Y matriz columna. Esta matriz, ¿cuántos elementos tiene? Ah, esa es la. ¿De qué tamaño es? Yo la leí. Uno. Esa es la. De 1 Por uno. por 1. Esa es la. ¿Sí? vector. Sí, la vector. ¿Es un vector? ¿Sí? ¿Es una columna? Sí. ¿Cuántas columnas tiene? Una. ¿Cuántas filas tiene? Una. Por tanto se llama matriz. Uno le llama matriz vector. Y a su vez, ¿matriz qué? Columna, porque solo tiene un vector y una columna. Esta. Esa es matriz. ¿Matriz qué? Matriz vector columna. ¿Cuántas columnas tiene? ¿Qué tamaño es? Esa es 2 por 1. Esa es 2 por 1. 2 por 1. Ese es vector. Matriz, perdón, ¿es matriz qué? ¿Vector o columna? Columna. ¿Sí? Matriz columna, perdón. ¿Así? Esa es reglón. Sí, vector reglón. ¿Esta cuántos tiene? ¿Qué Esa tamaño? sería de 1 por 2. 1 por 2. ¿Qué tipo de matriz es esta? Un vector reglón. ¿Matriz renglón o matriz columna? Ah, sin ponerle el vector, porque con el vector. No, es que el vector hacemos ¿Es referencia donde aquí. está solo? Pero ahí no es vector también la primera. Es que el concepto de vector normalmente lo tomamos uno. O sea, esto puede Pero ser un cuando está vector. solo, ¿no? Sí, esto es un vector. Por lo menos a nivel de programación uno normalmente hace referencia a una ¿cómo es? A una columna. ¿Sí? En el texto, normalmente cuando van a hablar de filas, hacen referencia a un renglón. ¿Sí?
Entonces, estamos hablando de filas, estamos hablando de columnas. Por tanto, la matriz columna es aquella matriz que tiene solo una columna. La matriz vector o la matriz fila, ¿sí?, es la que tiene una sola fila. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de matriz? Eso nomás, son las que querían usar. Matriz cero. La traspuesta, ya la miramos. Listo. La matriz aumentada, ¿ya nos quedó claro? Ah, sí, eso sí. Ok. Aumentaba. Mira, ¿qué sigue la segunda actividad? Formular reglas. Listo. Primera matriz. No, tranquila. Ya, ya le dije. ¿Qué posible? Una aclaración con respecto al anterior, nos faltó una matriz, que es la matriz escalar. ¿Sí? Entonces, la matriz C, de los tipos de matrices que vimos, ¿a qué corresponde? Esa es identidad. Tenemos tres tipos de matrices de las que están aquí relacionadas. Identidad, la otra es diagonal principal, o, bueno, diagonal, no diagonal principal, sino diagonal, y la otra es escalar. ¿Cuál es la de identidad? La C. ¿Por qué es la C? ¿Qué dice el texto? Que la que tiene la suma. Listo. ¿Cuáles son los elementos de la diagonal principal de esa matriz? 1. Listo, entonces esto es de identidad. ¿Cuál es la diagonal? La S. ¿Qué dice la R? ¿Los elementos de qué? Sí, de la diagonal principal son diferentes a 0, ¿sí? ¿Esto sería qué? Diagonal. ¿Y qué pueden concluir de la matriz escalar? Que la diagonal. Deben de ser. Que la diagonal principal es pero diferente. Exactamente. Deben ser iguales, los elementos de la diagonal principal deben ser iguales, pero Diferentes de uno. Los de la diagonal principal es el mismo. Y por fuera tiene que estar cero. Y por esto de la diagonal O sea, la principal. escala me parecía la identidad, pero la no diagonal por principal diferente es a Cero. diferente a 1, porque si son iguales a 1, ¿a qué queda? La matriz Por de eso, o identidad. sea, Y si es iguales a 0, ¿a qué queda? Si son todos, ¿cómo se? Quedaría como diagonal. Ah, pues sí, no, quedaría como una cuadrada. Una matriz nula. ¿Nula? Entonces, Elementos iguales diferentes a elementos iguales diferentes a uno. los elementos de la diagonal principal son iguales, pero diferentes de 1. Y los diagonales cero. Pero la D
la escalar aplica solamente con 6 o aplica con cualquier número. No, cualquiera. Tiene que ser ¿qué? Iguales. Esta matriz debe ser ¿qué? Diferente de uno. ¿Cuadrada o rectangular? Cuadrada. Cuadrada. Esta debe ser cuadrada o rectangular. Cuadrada. Ojo que todos hacen referencia ¿a quién? A la matriz, a la diagonal principal. ¿Y cuáles son las matrices que tienen diagonal principal? Las Las cuadradas. cuadradas. Bueno, ahora sí continuamos. ¿Me vas a revelar cómo es tu nombre? Liliana, listo, Liliana. Una matriz de las que propusimos para la segunda actividad. Regálame una. Una triangular. Regálame dos matrices. Sí. Pero es porque son triviales. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Se les fue la...? Ahí tienes. Ya, profe. ¿Así? No, indistintamente como sea la matriz. Ah, le quito los. No importa, sí, quítale. Ah, yo era para que te supiera. Muchas gracias. ¿Qué matriz es esa? ¿Qué matriz es? Una triangular. Una matriz triangular, ¿qué? Ah, no. Inferior. ¿Superior o inferior? Inferior. Inferior, ¿cierto? ¿Qué le falta a esto según las características que dijimos? La letra y. Ah, ya, esto. El tamaño. El tamaño. Listo. Regálame otra. Cualquiera, eso no es de... Regálame nosotros para ir avanzando. La identidad que es la que me sé. No importa que sea que corresponda a alguna de las que vimos. Es una matriz con cualquiera de los elementos de cualquier tipo. Ya. Y ese también es 3x3. Bueno, ¿ya leyeron eso? Páginas 232, 237. Ay, y esto. ¿Listo? Ok. Vamos a colocarle a esta, en vez de BT, vamos a colocarle, ya tenemos B, vamos a cambiarle de letra a una C, y vamos a colocar esta a una D, ya sabemos que es la traspuesta, ¿sí? Ok. Por aquí. Una resta parte del segundo punto, ¿sí? De la actividad 2. Aquí nuestra compañera nos va a hacer la suma y nos va a hacer, y el compañero acá nos va a hacer la resta. Claro que no dejaron espacio. ¿Qué vas a realizar qué? Voy a realizar la suma de dos matrices. De estas que hay acá. De Listo, vamos a realizar de esas que propusieron nuestros compañeros. Tranquila que eso lo construimos ahí entre todos. ¿Cuáles dos? Entonces sumaría. No sé cuál va a escoger ella para... Bueno, vamos a escoger la de Lili, pero se puede esta de identidad sumar. ¿Sí? Miremos. Entonces, para sumarlas, primero tienen que ser iguales.
¿sí? Igual de columnas y de renglones. Entonces esta es de 3×3 y esta también es de 3×3. Entonces las voy a sumar por acá, ¿no? Sí. ¿Debo poner así? ¿Le tengo que poner algo? ¿No? ¿Sí? No es que le dejo, eso dice A más la B. notación matemática. A más B, ¿sí? Y o sea, toda esa raya es igual a eso. A más B. ¿Y la letra? ¿Qué letra le vas a asignar? Entonces, ¿A más B? No. Sí. ¿Así solamente? No, eso es A por A B. por B. ¿Listo? Exactamente. Listo, entonces ¿cuál es la primera condición para sumar dos matrices? Que sean iguales, el mismo tamaño. Que las dos deben tener el mismo tamaño. ¿Sí? Listo. Y voy a tener una matriz ¿de qué tamaño? Del mismo tamaño, ¿cierto? O sea, vamos a tener una matriz ¿de cuánto? De 3 filas por 3 columnas. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sumar el primer renglón, el primer elemento, el primer término, con el primero de la otra matriz. Entonces, 5 más 1, 6, Voy a hacer una variación aquí. después menos 0 más 0, 0. Sí. Entonces vamos a llevarlo aquí. Tenemos 0 más 0, 0. 4 sería 2, 0, 3, 2 y 7. ¿Sí o no? Tengo ya mi agua. ¿Listo? Ojo que hay que tener en cuenta los signos de cada uno de los elementos de las matrices, ¿sí? Para no equivocarse. ¿Qué se hizo? ¿Sí? Se sumó cada elemento en la posición donde estaba, ¿sí? Y se colocó en la misma posición de la matriz resultante, ¿sí? Entonces se sumó el primer elemento que está en la fila. ¿En qué posición está este señor? En la 1, 1, y lo sumo con la 1, 1. Entonces 5 más 1, 6. Ese está en la posición 1, 2. Ese está en la posición 1, 2. ¿Y lo debo colocar en qué posición? En la posición 1, 2. ¿Sí? Y así lo hago en cada uno de los términos. ¿Puedo sumar B más A? Que es el otro punto que corresponde ahí. ¿Por qué sí lo puedo hacer? Porque el tamaño es 3×3. Porque los tengo tres. ¿Por qué qué? ¿Cuál es la pregunta? La tercera pregunta, la tercera parte del ejercicio. Si invertimos el orden, es decir, si ya no es A más B, sino B más A, ¿puedo sumar? Claro. ¿Por qué sí puedo hacerlo? Porque sigue siendo aquí el orden de los Porque las propiedades de las matrices dicen que A más B es igual a B más A. Pero aparte de eso, ¿qué más dije? Tenemos, se cumplen las condiciones que tenemos el mismo tamaño. ¿Sí? Sí, lo que importa. Ok. Bueno, ahí no hay más nada. ¿Qué más sigue? Listo, el de la resta. El cuarto punto. Está bien, muy bien. Andrea y Mónica. Algo. Sí, sí, claro. ¿Cómo van? ¿Entendió lo de la suma y resta? Sí. ¿En dónde está el inconveniente? Ok. ¿Cómo Andrea? Creo que hay unos videos de la guía que no se puede. Que no funcionan, sí, hoy me di cuenta de eso, de que están ya inhabilitados. Ya tengo unos seleccionados para publicar, entonces en el transcurso de mañana los adjunto para que lo puedan revisar. Bueno, Andrea, necesito que me propongas dos matrices para poderlas sumar.
¿Sí? Espera que nuestro compañero acá termine y revisamos una. No, él está solamente. ¿Es por la resta? Dos matrices para ahora sí. 5, 4. Matriz. Listo. ¿Cómo funciona? Pues primero se confirma que las matrices sean iguales. Si no son iguales no se puede restar. ¿Iguales en qué? En el número de coeficientes y el número de tamaño y filas. Ok. ¿Listo? Luego, entonces ya las ubicamos una frente a la otra. Como vamos a restar, pues buscamos el signo menos y luego vamos a poner la otra 2, 3, menos 5 y acá 4, menos 3 y 2. Listo. Entonces ya están las dos matrices y ya está el signo menos, que es lo que entonces ahora vamos a aplicar la resta. La idea es que sea este con este y así sucesivamente este con este y así con todos los 6 términos. Ok. Y acá generamos una nueva matriz que es la final. Entonces 5 menos 2, 3, 4, 3 menos 4 menos 1, ok. Luego 1 menos 1 ¿Listo menos para el 3 tercero? Vamos con el tercer ejercicio. menos 2. Ya, va con este. 1 menos 3. Es marcado, ¿no? 1 más 3, 4. No, no. 6 menos 5, o sea, sería 6 más 5, 11. Y 7 menos 2, 5. Y esta sería la matriz final. 1 menos 3 no da 2. Porque 6 menos 5 da. No, 1 menos 3 se vuelve positivo. Entonces queda 1 más 3, 1 más 3 da 4. A ver, ¿Dónde duda? ¿Dónde duda? 1 menos 3. 1 menos 3. ¿Aquí? No, 1 menos 3 da menos 2. En esta operación. Esta No. con esta. Sí. Esa da menos 2. está bien. ¿Está bien? Y esta con esta. ¿Qué pasa? Sí. 1 menos 3 se vuelve positivo. Menos por menos da más. Entonces 1 más 3, 4. Hay que colocarle las letras. Menos 3 más 1. Clave es, Pero si el menos 3 es mayor que el 1. Queda menos. Allá, el último. menos da más. Menos por menos se sube, queda negativo. No da negativo porque igual ya se está Pero- aplicando la regla de símbolos. Menos por menos da más. Menos por menos da más. Sí, pero no. Pero es que menos 3 y 1, el 3 es mayor que el 1, debe A uno dar le quito menos 2. menos 3. Vamos a ver lo que estamos haciendo aquí. 1 menos 3. Ah, no, pues ¿Sí? ¿Sí? Listo. 6 y 5, 6 menos 5, 11. 7 menos 2 da 5 positivo. Bueno, ¿y esta matriz cómo se llama? ¿Qué nos hace falta esta matriz? El nombre y la... Esa es D menos C. ¿Le es igual a, o que algunos lo pueden tomar como? D menos C. ¿Se puede hacer C menos D? ¿Sí? Pues da diciendo, pero la diferencia. Sí, pero tocaría más que tengamos que tener la de transpuesta. 6 La de la transpuesta y la C menos D. Hay que hacer transpuesta porque hay que hacer transpuesta. Para que quede. No, mentira, sí se puede. Mentira, sí se puede. Se multiplicaría. Ay, no. Para restar o sumar simplemente de quién Pero usted me enseña, bro. Es una buena. La única Vamos allá trabajando pequeña. Vamos a hacer C menos D. Coloquen C menos D. C menos D igual. ¿Esta?
¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Le pasó con el profesor, pero con distinta. El profesor ese que se hizo famoso por mirar porno y le pasó igual. Esta semana, el profesor de Profe. se puso a mirar porno y tenía la pantalla. Y estaba mirando porno y estaba dando meses en los videos que estaba proyectando. Y todos mirando. El ajetreo y el profesor aquí. A ver, muchachos, sigan. Colabore haciendo lo posible para que este proceso sea Luego de sacar el caso, estaba